buen día. Hola, buen día, profe. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Vamos a esperar a ver si se une alguien más y si no, ya arranco con la clase. Dale, esta sería la clase de ecosistemas, no es el sincrónico, ¿no? Todavía. Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer Perfecto. la clase de ecosistemas, así más interactiva de última, y después seguimos con el sincrónico. Bueno, eso que mencioné recién es porque estamos haciendo una clase sincrónica también a través del Google Meet, de la clase de ecosistemas. La idea sería arrancar con eso. Si se quieren unir a la clase a través del Meet e interactuar un poquito más, hacer alguna pregunta o algo, no hay ningún problema. Si no, la pueden ver por acá por Facebook. La idea es cuando terminamos trabajar con las consultas que tengan para el examen. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. No sé si les conviene, a ver, voy a compartir la pantalla en el Meet para que puedan seguir lo que voy diciendo de ecosistemas. Y cualquier duda, consulta, aprovechemos que ya están conectados algunos y me frenan. Bueno, entonces, en principio vamos a arrancar con el nivel de organización de ecosistemas. Es el último nivel, es la última clase. Como venimos haciendo desde que arrancamos con los niveles de organización, lo primero que hacemos es una definición general del nivel, cosa que vimos en la clase 1 de ecología, y después completamos esta definición con lo que son las propiedades emergentes. ¿Sí? Entonces, si recordamos un poquito el concepto de ecosistemas, tenemos, o lo podemos definir como el biótopo más la biocenosis, es decir, la parte biótica más la biocenosis. Esta definición es un poco escueta en tanto que si pensamos cómo venimos trabajando en ecología y cómo venimos pensando los diferentes niveles de organización, siempre trabajamos con la parte biótica más algo de factores abióticos, porque cuando trabajamos con comunidad necesariamente hablamos de ciertos factores abióticos como temperatura, precipitación, etcétera, etcétera. Cuando hacemos poblaciones también, digamos, porque nos interesa el contexto en el cual, o el ambiente en el cual están los organismos con los cuales estamos trabajando. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si vemos la definición que hace Odum y Barrett en el 2006 sobre ecosistemas, vamos a ver que la define como cualquier unidad que incluya a todos los organismos de un área dada que interacciona con su ambiente físico. Hasta ahí es lo que vengo diciendo que es una definición medio general. Pero fíjense el foco que pone Odum y Barrett en el estudio de los ecosistemas. Habla sobre la manera en que un flujo de energía conduce a estructuras bióticas definidas con claridad y reciclado de materiales entre componentes vivos y sin vida en un sistema ecológico o ecosistema. Fíjense que a la hora de trabajar con ecosistemas estamos más interesados en ver los flujos de energía y de materia que ocurren dentro de ese sistema. Y como todo sistema, tenemos que pensar un ecosistema como un sistema abierto que tiene unos límites concretos. Y como es un sistema abierto, hay entradas y hay salidas, tanto de energía como de materia. Que es lo que tienen en la diapositiva 2 en este sector. ¿Sí? Buen día, María Laura. Si querés sumarte al vivo, podés hacerlo. ¿Sí? No sé si se está viendo. A ver, espera. Acá.
Bueno, seguimos. Como vamos a trabajar bastante con materia de energía, porque tengo tantas cosas abiertas que no sé, esto me gustaría tener acá. Bueno, como estamos trabajando con materia de energía, es importante que recordemos las leyes de la termodinámica. En algún momento algo hablamos de esto. ¿Sí? A mí me interesa que tengamos presente, aunque sea las dos primeras leyes. La primera ley es la de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Esa no es muy complicada y no hay muchas cosas que aclarar. Pero la segunda ley es la más interesante desde el punto de vista ecológico, que es la del concepto de entropía. Recuerden que la entropía podemos definirla como una medida del desorden. Y lo que dice esta ley es que el universo tiende a desordenarse. Y esto tiene que ver con que toda transformación de energía implica una pérdida, al menos como forma de calor. ¿Sí? Es un concepto que en principio parece muy difícil de asimilar, pero cuando lo pensamos es algo realmente con lo que lidiamos, ¿sí? Constantemente. Y siempre les pongo el mismo ejemplo, digamos, si uno, no sé, arranca la semana, ¿sí? Llega el sábado y su casa, su pieza o donde sea que viva y habite, termina siendo un quilombo, ¿sí? El sábado. Y uno no sabe qué pasó durante la semana porque uno salió a trabajar, se lo estudió, no estuvo mucho en la casa, pero evidentemente algo pasó que la casa es un desastre. Entonces, eso es la entropía, digamos. Durante la semana la entropía de mi casa aumentó, de mi casa, de mi habitación, lo que sea que estemos pensando, ¿sí? Aumentó. Ahora bien, si uno piensa, eso pasa en los sistemas naturales, pero cuando uno ve un sistema natural o un sistema ecológico, parecería ser que estos sistemas contradicen la segunda ley de la termodinámica, en tanto que son sistemas altamente ordenados, ¿sí? Digamos, yo pienso en un organismo y veo que un organismo tiene una composición, una estructura altamente ordenada. Digamos, tiene los ojos en un lugar puntual, esos ojos están siempre ahí, no se mueven, sus células de la piel tienen un orden particular, y la piel está por fuera y el estómago está por dentro, y no se va desarmando ese organismo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? ¿Eso por qué es? Justamente porque es un sistema abierto. Entonces, estos sistemas abiertos pueden mantener ese orden, es decir, pueden disminuir la entropía debido a que va ingresando energía al sistema permanentemente. Si no ingresara energía al sistema, por ejemplo, cuando el organismo se muere, ahí pasa a desordenarse. En nuestra habitación, y volviendo a esa analogía, es un sistema también abierto que al momento que llega el sábado y yo tengo que decir, bueno, esta casa es un quilombo, esta habitación es un quilombo, es un desastre, tengo que invertir energía, un montón de energía, para poder ordenarla. Y me paso todo el sábado poniéndole energía para volver a tener el orden en la habitación, en la casa, en lo que sea. ¿Sí? Entonces, es muy importante esta segunda ley, porque desde el punto de vista de la biología, si ustedes lo piensan, y creo que esto también ya lo dije, si ustedes lo piensan, todo lo que estamos estudiando en materias vinculadas con alguna cuestión biológica son estos mecanismos que hacen que la entropía sea menor, ¿sí? Digamos, si ustedes piensan en materias como la que cursaron con Alejo, ustedes vieron todos esos mecanismos como el ciclo de Krebs, la organización celular, digamos. Primero vieron toda la parte estructural de cómo se organiza una célula y demás, y después vieron todos los mecanismos que hacen que esa célula se mantenga ordenada. Es decir, que hacen que esa célula tenga una menor entropía o pueda disminuir su entropía, como el ciclo de Krebs y demás. Cuando trabajaron con Lie hicieron lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que mantienen el orden a nivel genético, por ejemplo? Entonces vieron mitosis, meiosis, cómo el ADN se arma, se desarma, cómo se invierte energía para que eso suceda y demás. Cuando trabajan conmigo también vemos mecanismos que mantienen el orden en los ecosistemas, en las poblaciones y demás. ¿Sí? Entonces es un concepto bastante unificador el de la entropía.
En términos de propiedades emergentes, ¿sí? Acá hay como una discusión de verdaderamente cuáles son las propiedades emergentes de los ecosistemas, porque muchas de ellas se confunden o muchas de ellas se mezclan con las de comunidades, obviamente que vistas desde una perspectiva diferente, ¿sí? De una perspectiva más de circulación de energía y de materia. Por ejemplo, la sucesión. Uno podría estudiar cómo es la sucesión en términos de energía y de materia en un ecosistema, y muchos libros incluyen la sucesión como una propiedad emergente de los ecosistemas, ¿sí? Nosotros vamos a aprovechar esta unidad para trabajar con cuestiones puntuales que están vinculadas con ecosistemas y que no vimos antes, ¿sí? Porque volver a hablar de sucesión de una perspectiva energética no tiene mucho sentido, pero si entendemos alguna de las cosas que vamos a mencionar acá, podemos aplicar eso a algunas cuestiones de sucesión, ¿sí? Entonces vamos a hablar principalmente dentro de las propiedades estructurales de la biomasa, distintas eficacias, que vamos a llamar eficacias ecológicas, estructura trófica, flujo de energía, y dentro de las funcionales, la productividad primaria, secundaria, tasa de descomposición, tasa de mineralización, y fíjense ahí abajo que tenemos los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos que nosotros vimos allá al principio o en la mitad de la materia constituyen propiedades emergentes de los ecosistemas. Es la circulación de diferentes elementos entre los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, ¿sí? Nosotros lo vimos en ese momento porque nos permitía pasar de ese medio físico que estábamos tratando a empezar a tratar los niveles de organización. Pero cuando vayan al libro a estudiar esto, recuerden que van a tener incorporados los ciclos biogeoquímicos en esta unidad, ¿sí? Que claramente no vamos a retomar, no vamos a volver a ver. Pero es importante, sobre todo, que tengan presente el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, que son cosas que en esta parte de la materia son muy importantes. Vamos a arrancar con los conceptos de biomasa y de productividad. No te sale, a ver, esperen. A ver si te puedo pasar el link por ahí. Dame un segundo. A ver, ahí en el grupo voy a pegar nuevamente el link. No me pasa nada. Ahí lo pego de vuelta en el comentario. Lo pego de vuelta en el comentario. Lo pego de vuelta en el... Fíjate si apretás ahí podés acceder. Te doy un segundito. No me parece a mí que quisieras estar entrando. Bueno, de última, sigo por acá y después para el sincrónico vemos concretamente qué pasa. Un segundito más. Ahí apareció. Ahí está. Hola María Laura. Un segundito, que se me... Bueno, entonces, vamos a seguir. Ahí estamos.
Lo único, los que están en el vivo, si quieren hacer alguna pregunta, quieren frenar, usan el micrófono porque entre el power, el vivo, el todo, no puedo ver el chat. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a arrancar con biomasa y productividad, ¿sí? Fíjense que las pongo la biomasa es una propiedad estructural, la productividad es una propiedad funcional. Pero bueno, las estudiamos juntas porque son dos conceptos que tienen mucha relación entre sí, ¿sí? Definimos la biomasa como la cantidad de materia viva presente en un área determinada. Suele expresarse como el peso seco por unidad de área o volumen. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, imagínense que ustedes tienen un área de 1 metro cuadrado, en ese metro cuadrado tienen materia orgánica viva, por ejemplo, tienen plantas, tienen organismos animales, otros organismos vegetales, algún pastito, bueno, todo eso constituye la biomasa. Se mide como peso seco, es decir, yo tomaría una muestra de ahí, lo que hago es deshidratarlo, simplemente ponerlo en una estufa a que pierda toda la cantidad de agua, y al perder toda la cantidad de agua, lo que me queda es la cantidad de materia orgánica. Eso es la biomasa, y esa es la manera de medirlo. Por eso se va a medir en términos de peso por unidad de área. Fíjense que es gramos sobre metro cuadrado, una unidad de peso sobre una unidad de área. La productividad es la tasa a la cual se transforma la energía en sustancias orgánicas. Es decir, lo podemos pensar como la tasa a la cual se produce biomasa. ¿Sí? A la tasa a la cual se produce biomasa. Y por eso se puede expresar en kilocalorías por metro cuadrado por año o en unidades de biomasa por tiempo. ¿Sí? Porque lo podemos pensar en términos de energía o en términos de peso. En términos de energía sería kilogramos por metro cuadrado, es decir, la cantidad de energía que se produce en un área determinada en un intervalo de tiempo determinado, o la cantidad de biomasa, es decir, de materia orgánica que se produce en un determinado periodo de tiempo. Son conceptos como muy importantes, a veces les cuesta como entender la diferencia entre biomasa y productividad, pero si lo pensamos como algo sencillo de una fábrica de galletitas, ¿sí? Como para que tengan una imagen mental, podríamos pensar que en esta imagen que ustedes tienen en la diapositiva 5, fíjense que hay, si cuento la cantidad de galletitas que hay en un momento determinado, hay en teoría 22 galletitas. Las debo haber contado en algún momento, pero 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bueno, las que se ven son 22, ¿sí? 22 galletitas. Esa es la biomasa, esa es la cantidad de materia orgánica que hay en un momento determinado. Pero esto es una fábrica. Entonces, en esa fábrica, durante un día, se producen 1000 galletitas. Entonces, fíjense, esto es la diferencia entre biomasa y productividad. En un ecosistema yo tengo cierta cantidad de materia orgánica en un momento determinado. Tengo cierta cantidad de pastos, cierta cantidad de árboles, cierta cantidad de otras especies vegetales, otras especies animales. Eso es la cantidad de biomasa. Ahora, un ecosistema es una fábrica, permanentemente se está generando materia orgánica. Entonces, en un año, en un día, bueno, la cantidad que se produce es la productividad, justamente. ¿Sí? La productividad, podemos hablar de lo que se conoce como una productividad primaria y una productividad secundaria, que está asociada a diferentes eslabones de la cadena trófica. La productividad primaria hace referencia a la cantidad de materia orgánica que generan los autótrofos. ¿Sí? Recordemos que lo podemos pensar en términos de biomasa o en términos de energía. Entonces, podríamos hablar de la cantidad de materia orgánica que generan o de energía que generan esos autótrofos. ¿Cómo van a generar esa energía los autótrofos? Recordemos que lo hacen a partir de la fotosíntesis, que es la ecuación que tienen ahí arriba. ¿Sí? Que es dióxido de carbono más agua, transforman esa combinación de sustancias inorgánicas, lo transforman en una sustancia orgánica que era la glucosa. Y en ese proceso se libera oxígeno. Eso es la fotosíntesis. La reacción inversa a esa, es decir, cuando usamos la glucosa y la oxidamos con el oxígeno que tomamos de la atmósfera, y en ese sentido liberamos dióxido de carbono y agua, esa reacción inversa era la respiración. Entonces, ¿qué hace una planta o un autótrofo?
Bueno, toma esa energía del sol o utiliza la energía solar para hacer la fotosíntesis. El resultado de esa fotosíntesis es que va a generar una cierta cantidad de glucosa. ¿Esa glucosa para qué la va a usar? Toda esa glucosa que generó. Bueno, por un lado, parte de esa glucosa la necesita para respirar, o la utiliza en la respiración para cumplir con sus factores metabólicos, o con sus procesos metabólicos, no factores, con sus procesos metabólicos. Recordemos que la oxidación de la glucosa, es decir, el proceso respiratorio, es un proceso sumamente necesario porque es lo que genera la energía en forma de ATP que yo voy a usar para hacer cualquier actividad celular. ¿Sí? Entonces, toda esa glucosa que generó por la fotosíntesis, una parte la respira. ¿Para qué? Para obtener energía para otras cosas. Y otra parte es la que guarda esa planta en tejidos vegetales. Es la que va a usar para hacer una hoja, un tronco y demás. ¿Sí? Por eso es que podemos diferenciar dentro de la productividad primaria, podemos diferenciar lo que se conoce como productividad primaria bruta, que es la tasa total de fotosíntesis, es decir, la cantidad total de energía asimilada como glucosa, es decir, la cantidad total de materia orgánica producida. Fíjense que lo definí de diferentes maneras, pero siempre estoy diciendo lo mismo. Energía asimilada, tasa total de fotosíntesis, tasa total de glucosa formada. Mientras que de todo eso, una parte se respira y una parte va destinada al tejido vegetal. Esa parte que va destinada al tejido vegetal es lo que se conoce como productividad primaria neta. Es la tasa de almacenamiento en materia orgánica de esa energía asimilada. ¿Sí? Por eso también se lo llama asimilación neta. Matemáticamente podemos expresar la relación entre estos tres términos, productividad primaria bruta, productividad primaria neta y respiración, como lo que tienen ahí abajo. Fíjense que la productividad primaria bruta es la totalidad de la energía o fotosíntesis o glucosa formada. De esa totalidad, una parte va a tejidos vegetales, productividad primaria neta, y la otra se respira. Entonces, si yo sumo esas dos cosas, voy a obtener la productividad primaria bruta. ¿Sí? Hay diferentes formas de calcular la productividad primaria bruta. Podemos pensar una parte en... Podemos pensar un cálculo en ambientes terrestres y otro cálculo en ambientes acuáticos. Fíjense, en la diapositiva 7 tienen el primer cuadradito, hace referencia a una manera en la que se puede calcular la productividad primaria neta en términos de biomasa, ¿sí? Porque en los ecosistemas terrestres podemos pensar que la cantidad que se produce en un año o en un periodo de tiempo determinado puede medirse en función del cambio que sufrió la biomasa en ese periodo determinado, ¿sí? Entonces fíjense que ese cambio de la biomasa lo podemos expresar como delta B, la B haciendo referencia a la biomasa, es igual a la biomasa final menos la biomasa inicial. Entonces, si yo mido, no sé, imagínense que pensémoslo en términos de sucesión, ¿no? Digamos, yo tengo, corté el pasto de mi casa, tengo el pastito corto, pasa un periodo determinado de tiempo y el pasto creció. Entonces, ahí tenemos un evento de una sucesión secundaria, ¿sí? Porque hubo una perturbación, que es corte el pasto, a partir de ese momento veo qué es lo que sucede y veo que en un periodo de tiempo determinado el pasto creció. Entonces voy a ver cómo fue el cambio, o quiero saber cómo es la productividad primaria, es decir, cuánta materia orgánica se produjo. Entonces lo que voy a hacer es un cálculo sencillo diciendo, bueno, al final de ese intervalo de tiempo, la biomasa que tengo es esta. Al inicio era esta. Esa diferencia podría estar representada por la cantidad de materia orgánica que se produjo, ¿sí? Ahora bien,
esa resta o esa diferencia que yo estoy haciendo no es suficiente para calcular la productividad primaria. Es decir, el cambio de la biomasa en pie no es suficiente para calcular la productividad primaria. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de tiempo se pueden haber producido cosas que yo no estoy contemplando, ¿sí? Porque, por ejemplo, durante ese periodo se pueden haber muerto plantas y se puede haber muerto o podemos haber perdido tejido vegetal que fue consumido por herbívoros, por ejemplo, ¿sí? Que yo no estaría contemplando en esa biomasa final, porque en esa biomasa final se produjeron un montón de cosas que yo no contemplé, plantas que se murieron, plantas que fueron consumidas por herbívoros. Entonces, un cálculo más exacto de la productividad primaria neta es ese delta B, es decir, ese cambio en biomasa en pie, más un estimativo de la cantidad de biomasa que se pierde por muerte y un estimativo de la cantidad de biomasa que se pierde por consumo. ¿Sí? Eso para ecosistemas terrestres. ¿Qué pasa en ecosistemas acuáticos? Bueno, en ecosistemas acuáticos suele usarse lo que se llama un sistema de botellas claras y oscuras. ¿Sí? Si ven la botella de arriba, si yo midiera podría medir la cantidad de oxígeno, que es algo sencillo de medir, en una botella, en una muestra de agua, con un aparatito, un oxímetro, puedo medir la cantidad de oxígeno. Sí, puedo hacer una estimación a partir de la cantidad de oxígeno de la productividad primaria. ¿Sí? Fíjense, en una botella clara yo voy a tener que al mismo tiempo están sucediendo dos procesos. Va a haber oxígeno que se produce por fotosíntesis y oxígeno que se consume en la respiración. Entonces, cuando yo mida la cantidad de oxígeno que hay en esa botella clara, la cantidad que yo voy a estar midiendo va a ser el resultado de estos dos procesos: oxígeno producido en fotosíntesis y oxígeno consumido en respiración. Ahora bien, si yo tomo una muestra de agua del mismo lugar y la cubro, la hago totalmente oscura para que no pase la luz solar, en esa otra botella yo voy a tener solamente el oxígeno respirado. ¿Sí? Si yo tengo el oxígeno respirado y simplemente hago una cuenta de sumo estas dos cantidades de oxígeno, lo que voy a obtener es una medida de la productividad primaria, simplemente midiendo una medida relativa en función a la cantidad de oxígeno. ¿Está? Bueno, una vez que entendemos esto, podemos empezar a relacionar el concepto de productividad con otros factores abióticos, porque estamos hablando de la cantidad de materia orgánica que se genera, la cantidad de fotosíntesis que se genera. Y a esta altura ya podemos empezar a pensar que esa cantidad de fotosíntesis que se genera va a depender un poco de la temperatura, de la precipitación y también de la cantidad de nutrientes que puedan haber. ¿Sí? Todo esto va a estar incidiendo en la tasa fotosintética y por ende en la producción primaria neta. Y de hecho, si empezamos a mapear a nivel global cuáles son las áreas con mayor productividad primaria neta, vamos a ver que ese patrón que ustedes tienen en la diapositiva número 8, que ustedes tienen en la diapositiva número 8, van a ver que ese patrón de verdes claros y verdes oscuros, donde el verde oscuro representa mayor productividad, es muy similar a lo que veíamos, o a la relación que podíamos ver con la temperatura o con la precipitación. Zonas de temperaturas más altas y de mayor precipitación tienen mayor productividad, ¿sí? Mientras que zonas más frías o con menos cantidad de precipitaciones tienen menos cantidad de productividad. ¿Sí? Fíjense que lo mismo sucede en Argentina. Fíjense como podemos ver que zonas como Misiones tienen verdes más oscuros, todo lo que corresponde a la zona patagónica pegadito a la cordillera tiene verdes más oscuros, que está vinculado con una mayor precipitación, producto de la precipitación orográfica. Toda la yunga, fíjense el color de
verde más oscuro que tienen. Y después la Patagonia, un verde mucho más clarito. Las zonas altoandinas, verdes mucho más claritos. Y este gráfico de acá vemos esa relación de cómo está vinculada la evapotranspiración, ¿sí? La evapotranspiración es una medida combinada que relaciona un poco la precipitación y un poco la temperatura. Entonces fíjense que en zonas con mayor precipitación, perdón, zonas con mayor precipitación y temperatura son zonas donde hay mayor productividad. ¿Por qué digo mayor productividad? Son zonas donde tienen los bosques tropicales, que son grandes. En áreas pequeñas tengo gran cantidad de materia orgánica vegetal, gran cantidad de producción primaria neta. Mientras que en zonas donde la evaporación es muy baja, ¿sí? Producto de que puede haber mucha escasez de agua, fíjense, tengo desiertos, tundras, ¿sí? ¿Qué pasa en los ecosistemas acuáticos? Fíjense cómo en ecosistemas acuáticos la principal, o lo que moldea la producción primaria neta, tiene que ver más que nada con la luz, ¿sí? Recordemos que la producción primaria neta se relaciona con la fotosíntesis y que con un ecosistema acuático tenemos un gradiente de luz que hace que a medida que vamos adentrándonos en profundidad, la luz se va perdiendo hasta que llega un momento que no hay luz. Recuerden que por debajo de esa zona de compensación teníamos la zona afótica de los cuerpos de agua. En esa zona afótica claramente no va a haber producción primaria neta. Vamos a tener producción primaria neta arriba de la zona de compensación. Justo a la zona de compensación, hasta donde llega la luz, es la zona donde la producción primaria neta es igual a cero. Es decir, todo lo que hay poco de fotosíntesis, pero eso que se produce se respira, ¿sí? No hay producción primaria neta, ¿tá? Por encima, es decir, en la zona fótica de los cuerpos de agua es donde yo tengo producción primaria neta. Y fíjense el patrón que sigue, ¿sí? Bien pegadito a la superficie, donde tengo mucha luz, se produce un pico en profundidades quizás que podemos decir cercanas a la superficie, y después a medida que voy aumentando la profundidad, la producción primaria neta va decreciendo, ¿sí? Eso tiene que ver más que nada con la concentración de nutrientes. Esos nutrientes están un poco más concentrados en esa primer franja en la primer franja del cuerpo de agua. Recuerden que los nutrientes van precipitando hacia abajo, ¿sí? Y es donde se van a encontrar la mayor cantidad de nutrientes. Fíjense en ecosistemas en alobios. Arriba a la derecha tienen un mapa donde vemos los océanos, que tienen que ver con los colores, están asociados con productividad, si no me equivoco, ¿sí? Fíjense, las zonas costeras son las zonas de mayor productividad. ¿Por qué? Recuerden cuál era el problema de los océanos. Los océanos eran cuerpos de agua sumamente profundos, donde la cantidad de nutrientes descendía y se perdía en el fondo, y se generaban estas trampas de nutrientes, donde los nutrientes quedaban en el fondo del océano, y debíamos esperar procesos geológicos para que vuelvan a estar disponibles. Bueno, en las zonas costeras, o en las zonas que son zonas más bajas, donde los propios movimientos del agua generan ascenso de nutrientes, en zonas de afloramientos costeros, todas esas zonas son ricas en nutrientes y por lo tanto son las zonas más productivas de los cuerpos de agua, ¿sí? De los océanos. Y fíjense acá, en el gráfico que tenemos en la diapositiva 9, en la derecha, abajo, esto vemos cómo se modifica a lo largo del río, a lo largo de un río, ¿qué vemos ahí? La materia orgánica, que es algo importante a la hora de producir tejido vegetal. Entonces recordemos que acá tenemos un gradiente donde vamos de ríos más pequeños a ríos más grandes. Entonces fíjense que en los ríos más pequeños, que suelen ser aguas arriba, donde tienen mayor velocidad y demás, la cantidad de materia orgánica alóctona, es decir, que viene de afuera del cuerpo de agua, es mayor. Esa cantidad de material alóctono, a medida que
vamos hacia la desembocadura del río, donde los ríos se hacen más lentos y más grandes, va disminuyendo en comparación con la cantidad de material autóctono que se produce. Ese material autóctono tiene distintas fuentes, materia orgánica de origen autóctono. Puede ser a partir del fitoplancton, puede ser a partir de algas o pueden ser a partir de macrófitas, es decir, plantas grandes que se encuentran en el cuerpo de agua que no son algas. ¿Sí? Fíjense, una aclaración más, como la cantidad de fitoplancton, es decir, esos microorganismos que hacen fotosíntesis, es mucho mayor en las partes bajas, digamos, donde hay menos corriente, donde los ríos son más grandes. Eso tiene que ver justamente porque los bichos no son arrastrados. ¿Sí? Y esa cantidad de fitoplancton muchas veces hace que esos cuerpos de agua que son más profundos, esos ríos que son más profundos en las desembocaduras, tengan menos cantidad de macrófitas o de algas. ¿Sí? Estamos analizando cómo varía la producción primaria neta en diferentes ecosistemas y bajo diferentes circunstancias. También hay otras causas, dijimos, la temperatura, la precipitación y los nutrientes son las mayores o las principales causas de variación de esa productividad primaria neta, pero no son las únicas. ¿Sí? Hay otras que tienen que ver, como por ejemplo, lo que se llama la locación de los productos de la fotosíntesis. Recordemos que las plantas pueden destinar la materia orgánica que generan a diferentes estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden usar esa materia orgánica que asimilaron para formar hojas o para generar troncos. Si forman hojas, la tasa, digamos, las hojas son los órganos fotosintéticos. Entonces, si destinan más cantidad de materia orgánica a producir hojas, esa productividad va a ser cada vez mayor. Ahora bien, si la planta destina, por ejemplo, porque está sometida a una presión de pastoreo muy grande, destina materia orgánica, en lugar de a producir hojas, a producir espinas o a producir estructuras rígidas de sostén, que son estructuras que no van a generar fotosíntesis, voy a tener una planta cada vez más grande, pero que va a hacer cada vez menos fotosíntesis en términos proporcionales. Entonces, la forma en que los vegetales distribuyen esos productos de la fotosíntesis incide en la producción primaria neta. Y lo que suele pasar es que en condiciones de bajas precipitaciones, las plantas, por ejemplo, van a destinar mayores recursos a generar raíces para ir a buscar agua. Esas raíces se van a producir a expensas de tejido fotosintético, porque la cantidad de materia orgánica que tienen para destinar a su corpus, por decirle, a su cuerpo, ¿sí?, es más o menos la misma. Entonces digo, bueno, tengo esto, ¿qué hago? ¿Raíces u hojas? Tengo poca cantidad de agua, raíces, a expensas de las hojas. Entonces esa productividad va a ser proporcionalmente menor. ¿Sí? La longevidad de las plantas también incide. ¿Sí? Si bien podemos pensar que a mayor biomasa, mayor productividad, cuando analizamos diferentes ecosistemas que tienen diferentes longevidades en las plantas, vamos a darnos cuenta que la productividad primaria relativa es diferente a lo esperado, o es diferente a esta relación que estamos diciendo, ¿no? Si analizamos una selva, obviamente tiene en términos absolutos una producción primaria neta mucho mayor que el mar abierto, por ejemplo. Ahí los valores dicen 2000 gramos por metro cuadrado por año versus 127. Obviamente que en una selva tenemos árboles enormes, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, claro, tengo mucha más cantidad de biomasa, por lo tanto voy a tener mucha más cantidad de productividad, ¿sí? Ahora bien, cuando relativizo estos valores de biomasa y de productividad y digo, bueno, ¿cuánto es la productividad en función de la biomasa que tengo? Voy a ver que los resultados dicen que tengo mayor productividad primaria neta relativa en el mar abierto que en una selva. Y esto tiene que ver un poco con lo que mencionábamos antes. En una selva yo tengo árboles muy grandes donde la cantidad de biomasa
está dividida en términos de estructuras fotosintéticas y estructuras no fotosintéticas, estructuras que producen y estructuras que no producen. Y esa competencia por la luz muchas veces hace que los árboles destinen gran cantidad de materia orgánica a estructuras que no producen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a tener mucha biomasa y en comparación de la biomasa que tengo, poca productividad. Mientras que en los océanos los organismos son mucho más pequeños, tengo menos biomasa, pero producen mucho más, ¿sí? Y después lo otro es el tiempo. El tiempo genera variaciones en cuanto a la productividad. No nos olvidemos que la productividad depende de la luz, depende de la temperatura y demás. Entonces, claramente a lo largo del tiempo, esos factores se van a ir modificando, ¿sí? Entonces, tengo variaciones que pueden ser diarias o incluso mensuales, ¿no? Del primer grafiquito tenemos picos que se van produciendo entre, en este caso, mayo y octubre, posiblemente porque es un ecosistema del hemisferio norte, donde ese es el momento del verano, ¿sí? O del momento entre primavera y verano. Tengo cambios en la productividad primaria neta a lo largo de años que están vinculados con procesos sucesionales, por ejemplo, ¿sí? Y que son diferentes cambios anuales. Y el último, donde vemos cómo a nivel individual, en el último gráfico vemos cómo a nivel individual se modifican las proporciones que las plantas destinan al follaje, a las ramas, al tronco, y eso, como mencionamos anteriormente, la alocación de esos recursos va a incidir en la producción primaria. ¿Está? Esperen que hago entrar a Marcela. Mencioné anteriormente que había una productividad primaria y una productividad secundaria. Perdón, Marcela, si podés silenciar el micrófono así no hace... Cualquier duda que tengas, podés habilitarlo y hablar, no hay ningún problema. La productividad, digamos, podemos hablar también de una productividad secundaria, es decir, que va a hacer referencia a la energía que van a asimilar los niveles que están por encima de los productores, es decir, los consumidores. No importa si son primarios, secundarios o herbívoros, no importa, ¿sí? ¿Cómo funcionaban las cadenas tróficas en términos de energía? Yo tenía los productores, que eran los que usaban la energía solar o alguna otra fuente de energía, cuando hablábamos de quimioautótrofos, o alguna otra fuente de energía, usaban esa energía. A partir de ahí teníamos una productividad primaria bruta, y de todo eso que se generaba sacaban un pedacito para producir tejido. Esa era la producción primaria neta, y otra parte respiraban. Eso que generan los productores, esa cantidad de materia orgánica que generan los productores, es lo que está disponible para los demás eslabones. Entonces, a partir de esa cantidad es que un herbívoro va a consumir parte de eso que va a generar ese productor. Y hay una parte que va a poder asimilar y otra parte que no, ¿sí? Ahora bien, ¿es correcto dividir entre producción secundaria bruta y producción secundaria neta? Con respecto a esto hay algunas discusiones, y esto yo puse esta diapositiva específicamente debido a que en años anteriores nosotros usábamos los términos producción secundaria bruta y producción secundaria neta. Pero hemos decidido erradicar esa idea para no confundirlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consumidores solamente emplean material alimenticio que ya está producido. No hay una producción secundaria neta, ¿sí? Obviamente que eso que emplean, hay pérdidas que están vinculadas con la respiración y hay transformaciones de energía mediante un proceso que se conoce como producción secundaria, ¿sí? Pero no podemos hablar de bruta y neta, porque no es homologable a lo que hacen los productores, ¿sí? Entonces, la cantidad total de
alimento que, así, digamos, que va hacia los heterótrofos, ¿sí? Que sería análogo a esa producción secundaria bruta, deberíamos mencionarlo como asimilación y no como producción, porque en realidad esos consumidores no están produciendo nada, están asimilando algo que ya estaba producido por los productores, ¿sí? Ahí es más que nada la complicación. Ahora bien, ¿qué hacen estos heterótrofos? Bueno, van a consumir cierta cantidad de alimento, que va a depender del nivel anterior, de lo que produjo el nivel anterior. Obviamente que a nivel organismo, esa cantidad que consumen del nivel anterior va a sufrir ciertas transformaciones que van a estar vinculadas con el sistema digestivo, ¿sí? Y de eso que consumieron del nivel anterior, lo que van a usar para generar sus propios tejidos, sufrió ciertas pérdidas a lo largo de ese proceso, ¿sí? Y a partir de eso es que podemos definir diferentes eficacias, si tenemos en cuenta cuáles son los pasos de ese proceso. Entonces fíjense, si yo tengo, todo esto produjo el nivel anterior. Pensemos que el nivel anterior es un herbívoro, ¿no? Perdón, es una planta. Viene un herbívoro. El herbívoro va a consumir parte de eso que produjo el nivel anterior, ¿sí? Por ejemplo, tengo un herbívoro que se come las hojas, pero todo lo que es tronco y raíz, este herbívoro que yo estoy analizando no lo consume. Entonces fíjense que de todo lo que hay disponible, hay una parte que ingiere y una parte que no es consumida. Eso estaría en la diapositiva 12, representado por esa flecha de ingreso a esta caja que vamos a mencionar, herbívoro, donde parte de eso, de lo que estaba disponible, que es Pn-1, es decir, la productividad al nivel anterior, hay una parte que se ingiere y una parte que no es consumida. ¿Qué pasa con eso que ingirió? Bueno, eso que ingirió se mastica, pasa a través del tracto digestivo, y en el tracto digestivo hay una parte que se asimila, es decir, hay una parte que va a utilizar el herbívoro y otra parte que no. Entonces, fíjense que eso que se ingiere hay una parte que se asimila y una parte que son desperdicios, que se eliminan con las heces, por ejemplo, ¿sí? Eso que asimiló, eso que ingresó al cuerpo, toda esa energía que ingresa al cuerpo, ¿qué va a hacer el bicho con eso que ingresó? Bueno, una parte, al igual que las plantas, lo va a usar para la respiración, para producir energía en forma de ATP que va a poder usar para cualquier proceso metabólico. Y otra parte de eso que asimiló, de esa materia orgánica que asimiló, la va a usar para construir sus propios tejidos. De eso que asimila, una parte se respira, lo que va hacia arriba con la R, y una parte es lo que produce tejidos. Entonces, fíjense que es un proceso complejo, que tiene varios caminitos, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que podemos definir eficacias, que es otra de las propiedades estructurales o propiedades emergentes de los ecosistemas. La eficacia de asimilación, qué tan eficiente es asimilando, es lo que podemos, es una relación entre la cantidad que asimila y la cantidad que ingiere. Ingirió cierta cantidad de alimento. Eso pasa por el digestivo y una parte se asimila y otra parte se va con las heces. Si pensamos, por ejemplo, lo que ya sabemos de herbívoros versus carnívoros, los herbívoros tienen menores eficacias de asimilación que los carnívoros. Recordemos que uno de los problemas de la herbivoría era que el material vegetal tenía alto contenido de celulosa que era difícil de digerir y dependía de organismos simbiontes y por eso tenían sistemas digestivos mucho más largos para que la comida esté más presente mucho más tiempo en el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, un herbívoro tiene menos eficacia de asimilación porque puede digerir más difícilmente ese contenido o digiere con más dificultad ese contenido que un carnívoro. De hecho, si uno analiza las heces de un herbívoro o un carnívoro, muchas veces en los herbívoros uno puede reconocer el origen de la materia orgánica, ¿sí? Mientras que en un carnívoro no, y eso es porque hubo menos asimilación. La eficacia de producción. Bueno, ¿qué tan eficiente es? De eso que asimiló, ¿cuánto produjo? Acá podemos pensar en endotermos y ectotermos.
Los endotermos, por ejemplo, que eran los que mantenían la temperatura corporal a partir de procesos metabólicos, eran organismos donde destinaban gran cantidad de energía a producir ese calor. ¿Sí? Gran cantidad de energía iba hacia la respiración, que era un fenómeno que generaba calor. Entonces, tienen menores eficacias de producción, ¿sí? Porque lo que asimilan mucho va a la respiración para generar calor, que los ectotermos. Por eso un ectotermo puede pasar mucho más tiempo sin comer. ¿Sí? La eficacia de consumo. La eficacia de consumo está vinculada o es una relación entre lo que se ingiere o la proporción de lo que se ingiere en tanto lo que había. ¿Sí? En el caso de los herbívoros, hay herbívoros que son muy especialistas, por ejemplo, entonces solamente consumen hojas, tienen una eficacia de consumo muy baja, mientras que hay otros que son menos selectivos, como un elefante, y puede comer cualquier cosa, tienen mayor eficacia de consumo. ¿Sí? Y después podemos analizar a nivel ecosistémico la eficacia trófica, qué tan eficiente es ese nivel, ¿sí? En términos de cuánto produjo en función de lo que le dejó al nivel anterior. Acá, como regla general, y después de muchos estudios, se habla o se vio que hay una regla del 10%. ¿Sí? Es decir, que más o menos la eficacia trófica suele estar en torno al 10%. 10% de la biomasa de un nivel es la que va a estar disponible para el nivel siguiente. Sufriendo todas estas pérdidas, ¿no? Cosas que no se consumen, que se ingieren y que se desechan, que se asimilan y que se respiran, ¿sí? Más o menos hay una eficacia trófica del 10% por nivel. Ahora bien, ¿qué pasa con todo eso que se pierde, que no se consume? ¿Sí? Bueno, ahí podemos pensar y podemos empezar a analizar que en los ecosistemas y en las comunidades en realidad hay dos cadenas tróficas. Las que nosotros vimos hasta ahora se concentraban solo en una parte, que era o la que se conoce como las cadenas tróficas de los herbívoros, donde yo tenía esos productores que eran consumidos por herbívoros y a su vez por carnívoros, y que ya trabajamos un montón cuando vimos comunidades. Pero estamos viendo que hay un montón de materia orgánica que termina fuera de esta cadena trófica y que va a constituir la base de lo que llamamos la cadena trófica de los detritívoros. ¿Por qué detritívoros? Porque toda esta materia orgánica que se genera en las cadenas tróficas de los herbívoros termina formando parte de lo que mencionamos colectivamente como detritos, materia orgánica. Esa materia orgánica es utilizada por un montón de organismos como fuente de alimento, y eso es lo que va a constituir las cadenas tróficas de los detritívoros. ¿Sí? Entonces tenemos estos detritos que van a ser consumidos por organismos que vamos a llamar detritívoros o descomponedores, que lo que van a hacer es romper o utilizar esta materia orgánica y transformarla en materia inorgánica. Y a su vez, estos organismos también son consumidos por otros organismos como carnívoros, ¿sí? Que a veces pueden consumir herbívoros y a veces pueden consumir organismos detritívoros. Por ejemplo, si yo pienso en una lombriz es un consumidor de detritos, es un organismo detritívoro. Esa lombriz puede ser consumida por un ave, y el ave a su vez puede haber comido un grillo. El grillo o la langosta pertenece a la cadena trófica de los herbívoros, ¿sí? Mientras que la lombriz pertenece a la cadena trófica de los detritívoros, ¿sí? Fíjense las flechitas. Las flechitas naranjas corresponden a flujo de energía, mientras que las flechitas marrones en la diapositiva 13 corresponden a flujo de materia. Acá tenemos que notar una diferencia que es muy importante. El flujo de energía es unidireccional, ¿sí? Sobre todo en la cadena de los herbívoros, ¿sí? Mientras que en la cadena de los detritívoros el flujo es cíclico. Acá no debería decir energía, sino que debería decir materia, ¿sí? ¿Por qué digo esto? La energía, según las leyes de la termodinámica, no se crea ni se destruye, y a medida que vamos pasando de nivel, se va perdiendo energía en forma de calor. Entonces fíjense que esta energía tiene un flujo unidireccional, ¿sí? La materia
en la cadena trófica de los herbívoros tiene un flujo unidireccional, ¿sí? Mientras que en la cadena de los detritos tiene un flujo cíclico, ¿sí? Si vemos la flechita se van reciclando, ¿tá? Acá vamos a poner el flujo de materia. Vamos a poner, no es de energía. Ahora, en términos de cantidades de materia orgánica que circula, la cantidad de materia orgánica que circula incluso de energía que se mueve en cada una de estas cadenas, la cadena más importante es la de los detritívoros. Fíjense, ahí tenemos, en términos de cantidad de materia orgánica y de energía que va circulando, fíjense cómo las mayores flechas están vinculadas con la cadena de los detritos, ¿sí? Con la cadena de los detritívoros. Por eso es muy importante el estudio de la descomposición y de los procesos que están vinculados con la cadena de los detritos en el estudio de ecosistemas. Antes de meternos en eso, veamos la diapositiva 14, donde tienen un sistema de símbolos que se utiliza mucho para graficar y pensar cadenas tróficas desde el punto de vista ecosistémico, es decir, que van a tener en cuenta flujos de energía en esas cadenas tróficas. Este lenguaje simbólico fue desarrollado por Odum y es muy común de utilizar en ecología. Acá les puse algunos símbolos básicos, aunque pueden ser muchísimo más complejos, donde tenemos las flechas indican el circuito de la energía, el símbolo es una fuente de energía, por ejemplo, en la cadena que tienen representada a la derecha ven el sol y la lluvia como fuentes de energía, ¿sí? Las flechas con 3 linitas son fuentes o pérdidas que se generan por calor, ¿sí? Fíjense que no sé, de árboles y otras plantas sale una flecha hacia abajo que se pierde fuera del sistema, que está marcado con una caja calor, ¿sí? Estos símbolos que es voy el cuarto de la primera fila, que es un recto y circular que viene asociado con una pérdida de calor, son productores, son autótrofos. Fíjense que ahí tenemos árboles y plantas, ¿sí? Los hexágonos son consumidores, fíjense que ahí no se tienen animales, por ejemplo, ¿sí? Los símbolos que son triangulares arriba y circulares abajo son formas de almacenamiento, ¿sí? Es un compartimiento donde se almacena cierta cantidad de energía, por ejemplo, en este caso tienen la basura, y después estos símbolos que parecen, no sé qué serían, son interacciones. Bueno, en el práctico van a ver distintas representaciones y van a tener ejercicios para usar estos símbolos, ¿sí? Entonces ahí, en función de eso, podemos interpretar cualquier cadena trófica, ¿sí? En términos de flujo de energía. Entonces fíjense, acá tenemos, en el ejemplo de la diapositiva 14, tenemos un rectángulo que es el sistema que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ese sistema está alimentado por sol y por lluvia. Ese sol y lluvia, las plantas, los productores utilizan cierta cantidad de energía, los numeritos están asociados con la cantidad de energía que utilizan. De esa cantidad de energía, una parte se pierde se pierde en la respiración, ¿sí? Acá tenemos eso, hay dos números, 12.986 y 1000, porque son árboles y otras plantas, está separado, ¿sí? Pero fíjense que de esas 16.000 se pierde un montón, ¿sí? Que en realidad no son 16, son 14 lo que ingresa al sistema, ¿tá? Se pierde una gran proporción en términos de calor. Esos árboles y plantas, hay una parte de esa energía que es consumida por los animales, otra parte que queda como basura, que también pueden consumir algunos animales. Esos animales también eventualmente pueden formar parte de esa basura. Todos estos organismos respiran y se pierden
se pierde energía en forma de calor. Hay microorganismos que utilizan la basura como fuente de energía, ¿sí? También pierden en forma de calor. Y hay gran parte de de esa materia orgánica que termina en el suelo, ¿sí? Y eso puede ir a un desagüe, ¿no? Fíjense que es una representación de esa materia orgánica, ¿sí? Es una representación del flujo de energía en este ecosistema que estamos analizando. Si seguimos con las propiedades emergentes, también hablamos de pirámides. Mencionamos que las pirámides son una propiedad emergente. Como vimos en poblaciones, había pirámides. Nosotros en poblaciones trabajamos con pirámides de edades, ¿sí? Bueno, acá usamos pirámides que están vinculadas con biomasa, productividad y energía, ¿sí? Cada nivel trófico puede estar asociado a una cantidad de biomasa, de productividad y energía, y en función de eso podemos hacer una pirámide. No hay mucha ciencia detrás de esto. Acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? De una pirámide, por ejemplo, una pirámide de energía, en la figura 2022, está sacada del libro, ¿sí? La energía se pierde en cada nivel trófico, a medida que esa materia orgánica se va utilizando. Recordemos que hay ciertas pérdidas que están asociadas con la respiración, ¿tá? Lo que sí es interesante es la forma que pueden tener esas pirámides. Estas pirámides pueden ser normales o invertidas. ¿Qué quiere decir normales? Bueno, cuando la base es más ancha que los niveles superiores. Esos son pirámides normales. Pirámides invertidas es cuando la base es más angosta que los niveles superiores, ¿sí? Tiene una forma al revés, ¿tá? Entonces, cuando nosotros pensamos en pirámides de biomasa, de productividad y de energía, tenemos que pensar que las pirámides de biomasa pueden ser invertidas, es decir, yo puedo tener un nivel trófico con poca biomasa que sostiene un nivel trófico con una biomasa mucho mayor, ¿sí? Eso es una pirámide invertida de biomasa. Y esto puede suceder por la tasa a la que se produce esa biomasa. Porque yo digo, bueno, si esto es lo que hay disponible para el nivel siguiente, ¿cómo puede ser que esto alimente a todo esto? Acá hay algo que no está bien. Eso puede suceder por la tasa de producción. La productividad hace que este nivel, que tiene poca biomasa en un momento determinado, genere mucha cantidad o esté produciendo a una alta tasa que pueda sostener un nivel con mayor biomasa, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, en un ecosistema como puede ser un ecosistema marino, donde yo tengo fitoplancton o el krill, por ejemplo, con una cantidad de biomasa en un momento determinado muy pequeña en comparación con las ballenas que se alimentan de krill. Pero la tasa de reproducción hace que esta poca cantidad de krill se esté reproduciendo y haya una cantidad enorme, en realidad, en un periodo de tiempo determinado que puede sostener a un nivel trófico superior. Lo que es importante es que las pirámides de energía y de productividad no pueden ser invertidas, ¿sí? Porque, como decíamos antes, una pirámide invertida de energía implica que se creó energía de la nada, y eso no puede suceder, ¿sí? Por las leyes de la termodinámica. Como decía anteriormente, la descomposición es un proceso muy interesante desde el punto de vista ecosistémico. Este proceso implica la ruptura de los enlaces químicos que están en los tejidos animales y vegetales para producir compuestos inorgánicos. Y este proceso, digamos, tiene varias partes. Una llamamos lixiviación al proceso físico por el cual los minerales se disuelven en agua y pasan al suelo. La fragmentación generalmente está a cargo de otros animales que lo que hace es romper esas partículas en partículas más pequeñas, que va a facilitar el ataque posterior de microorganismos. La digestión, que es el cambio de la estructura física y química por parte de organismos de descomponedores. Y la excreción, que es cuando esas sustancias pasaron por el tracto digestivo de diferentes organismos descomponedores y se eliminan compuestos inorgánicos. ¿Sí? Organismos descomponedores hay un montón.
tenemos algunos que podemos asociar más con los vegetales y otros que podemos asociar más con los animales, ¿sí? Perdón. A organismos descomponedores tenemos un montón que pertenecen a distintos grupos, ¿sí? No pensemos en animales y vegetales, ¿sí? Pues son animales la mayoría. Tenemos bacterias aeróbicas y anaeróbicas que van a degradar principalmente materia orgánica de origen animal. Tenemos hongos que degradan principalmente materia orgánica de origen vegetal. Y después hay una gran cantidad de invertebrados de distintos tamaños y que por ende se agrupan en función de ese tamaño, desde lo que llamamos microfauna hasta la megafauna, ¿sí? Algunos, dentro de la microfauna tenemos protozoos y nematodes, que son pequeños gusanos redondos chiquititos. Mesofauna, de los que podemos llegar a conocer, tienen muchos ácaros, ¿sí? Macrofauna tienen los 100 pies, los 1000 pies, las lombrices, caracoles, ¿sí? Denme un segundito. Diferentes caracoles y demás, ¿sí? Ahora bien, cuando pensamos en cómo se comporta la descomposición en los ecosistemas, esperen que alguien está tratando de entrar. Acá. Cuando vemos cómo funciona la descomposición en los ecosistemas, vamos a ver que la tasa de descomposición va a depender de dos cosas. Por un lado, de las condiciones ambientales, la temperatura y la humedad siendo los factores principales o más importantes que inciden en la tasa de descomposición, algo que claramente conocemos, porque por ejemplo para eso tenemos heladeras, ¿sí? Para disminuir la tasa de descomposición, ¿no? Yo, digamos, tengo mayores temperaturas y mayor cantidad de humedad, propician la tasa de descomposición, propician el ataque de organismos descomponedores, por eso se me olvidó algo fuera de la heladera, se pudre mucho más rápido que dentro de la heladera, ¿sí? En esa diapositiva, la diapositiva número 18, tienen un extracto de uno de los papers que tienen para leer en ecosistemas, que habla sobre la descomposición en turberas de Tierra del Fuego, donde vemos donde las turberas son ecosistemas donde la tasa de descomposición es muy lenta porque son pantanos en zonas frías. Entonces, acá se acumula la materia vegetal producto de que hay una baja tasa de descomposición, producto de las bajas temperaturas, ¿sí? Y lo otro que incide muchísimo en la tasa de descomposición es la calidad del sustrato, ¿sí? Sobre todo de lo que es de origen vegetal, ¿no? Donde tenemos desde la glucosa y los azúcares simples son mucho más fáciles de degradar que las ligninas, que son hidratos de carbono complejos, ¿sí? Siendo la celulosa y la hemicelulosa en el medio, pero también de muy difícil degradación. Entonces, teniendo en cuenta que la lignina es una de las cosas más difíciles de descomponer, generalmente la tasa de descomposición sigue o es inversamente proporcional al contenido de lignina, ¿sí? En ambientes acuáticos, incluso, la tasa de descomposición es mucho más lenta porque la lignina requiere de oxígeno, ¿sí? Entonces está a cargo de organismos descomponedores aeróbicos, ¿sí? Entonces, en cuerpos de agua donde el oxígeno es un factor limitante, la descomposición de lignina es mucho menor, ¿tá? Entonces, tenemos que pensar que la descomposición, ¿qué hace? Hace que la materia orgánica eventualmente sea liberada al medio como forma inorgánica. Y eso es lo que nos permitía cerrar estos ciclos, ¿no? De materia, donde yo decía, ok, bueno, la materia orgánica se toman elementos del medio abiótico, se constituyen elementos orgánicos que eventualmente los descomponedores van a devolver al medio estos elementos inorgánicos, ¿sí? Estos elementos inorgánicos son esenciales porque son utilizados como nutrientes por los organismos.
incluidos los propios descomponedores, que también requieren esos elementos inorgánicos. Entonces tenemos, o podemos hablar de una mineralización, que es la transformación de sustancias orgánicas en elementos inorgánicos, ¿sí? Se transforman estas sustancias orgánicas en elementos inorgánicos a cargo de organismos descomponedores, y la inmovilización, que es la asimilación de estos elementos inorgánicos por parte de los descomponedores, ¿sí? A ver, pasa un poco lo mismo que la producción, ¿no? Digamos, los descomponedores utilizan sustancias orgánicas y las transforman en sustancias inorgánicas. De todo ese pool de sustancias inorgánicas que generan, una parte, o eso es la mineralización, una parte es lo que ellos mismos van a utilizar como nutrientes para ellos. Y eso es lo que se conoce como inmovilización, es decir, lo que asimilan los descomponedores. Y podemos definir la tasa de mineralización neta como la cantidad de sustancias inorgánicas que eventualmente son incorporadas al suelo en una determinada área, que obviamente esa tasa de mineralización neta es la mineralización menos la inmovilización. Ahí al costado tienen un gráfico de cómo se modifica en la hojarasca esa tasa de mineralización. Hay un periodo donde aumenta al principio, ¿sí? La cantidad de nitrógeno aumenta producto de incorporación desde afuera, ¿no? De esa hojarasca, porque les recomiendo que para entender mejor este gráfico lean la sección del libro, vayan a figura 21.10, donde van a tener la relación de inmovilización-mineralización, que tiene que ver con cómo se toma la muestra. Uno toma una muestra de hojarasca, en esa hojarasca va a haber, además de materia orgánica vegetal, va a haber un montón de organismos que empiezan actuando, y por eso hay una fase inicial de aumento. Pero lo importante es lo que pasa después. A medida que va pasando el tiempo, la cantidad de nitrógeno va siendo devuelto al medio, ¿tá? Por eso hay cada vez menos nitrógeno en la hojarasca y va decreciendo, porque se va devolviendo al medio, porque fue actuando la descomposición. Si pensamos los ciclos biogeoquímicos que nosotros vimos, van a empezar a mostrar las relaciones entre la producción y la descomposición, ¿no? Digamos, fíjense, nosotros tenemos en un ecosistema tenemos los árboles, ¿sí? Que tienen cierta producción primaria neta, ¿sí? Esa producción primaria neta, obviamente que esa biomasa que se generó y que se produjo, esa energía va a ser traslocada y distribuida dentro de los organismos, y eventualmente hay una parte que va a caer. Por ejemplo, caen hojas, se mueren árboles, se cae un tronco producto de una perturbación, ¿sí? Eso termina entonces, parte de esa producción termina como materia orgánica muerta. A partir de eso se produce la descomposición, ¿sí? Donde se va a empezar, va a haber una tasa de mineralización neta que va a depender de la mineralización, de la inmovilización, y eso va a terminar con que haya nutrientes en el suelo. Esos nutrientes van a ser absorbidos y van a ser incorporados al tejido vegetal, y a partir de ahí se produce este ciclo. Obviamente que nosotros podemos pensar que niveles elevados de nutrientes van a generar mayores asimilaciones de nutrientes, que va a hacer que haya mayor cantidad de nutrientes en las hojas, lo que va a generar mayor productividad, porque vimos hace un rato que esa productividad depende de la cantidad de nutrientes, y eso va a hacer que eventualmente vuelva más cantidad de nutrientes al suelo, ¿sí? Cuando se cae esa materia orgánica. Entonces va a haber una tasa de mineralización más elevada, que a su vez va a hacer que haya más nutrientes y se puede continuar este ciclo. Ahora bien, cuando hay poca cantidad de nutrientes, ¿sí? El ciclo digamos, también se mantiene, pero con menores disponibilidades de nutrientes, porque
que va a haber poca asimilación, va a haber poca concentración de nutrientes en las hojas, baja productividad, la cantidad de nutrientes que va a regresar a través de la hojarasca va a ser menos, la tasa de mineralización va a ser menos y siempre va a haber menos nivel de disponibilidad de nutrientes. ¿Sí? Si lo pensamos en diferentes ecosistemas, sobre todo en ecosistemas acuáticos, nosotros trabajamos un montón en tanto cómo funcionaban los nutrientes. Hablamos en limnobios, por ejemplo, recordemos estos periodos de mezcla que eran muy importantes porque permitían la recirculación de los nutrientes, entonces esos limnobios se van a comportar de forma diferente si son cuerpos de agua amícticos, demícticos, oligomícticos, polimícticos. En un río, la turbulencia hace que esos nutrientes estén permanentemente mezclados. Obviamente que cuanto más cantidad de velocidad, mayor va a ser la cantidad de materia orgánica de origen alóctono y eso va a haber más nutrientes circulando, ¿sí? Y adquieren esta forma o este flujo en espiral. En los estuarios tenemos que eran los cuerpos de agua, los ambientes mixolinos, ¿no? Recuerden que teníamos flujos opuestos, entonces las zonas donde los nutrientes van a precipitar va a depender un poco de la proporción de flujos la proporción de agua de mar y de río que ingresen a ese estuario, pero generalmente ocurren en zonas intermedias. Y en los alobios tenemos las zonas costeras como las zonas de mayor cantidad de nutrientes, sobre todo en lugares donde hay afloramientos costeros, ¿sí? Y todo esto va a estar vinculado con la cantidad de productividad que haya, porque en zonas donde hay más nutrientes disponibles, como mencionamos anteriormente, va a haber mayor cantidad de productividad. Eso, no sé cómo iba a terminar la oración, pero eso. ¿Sí? Bueno, fíjense que esta clase, si bien vimos algunos conceptos nuevos, muchos de los conceptos ya los fuimos trabajando, ya los fuimos viendo. ¿Sí? Eso hace que ecosistema sirva para refrescar temas que vimos sobre todo en la primera parte de la materia, que están vinculadas más con el medio físico, ¿sí? Bueno, con esto llegamos al final de la clase de ecosistemas. Así que vamos a hacer dos cosas. Voy a pausar el video del Facebook. Jazmín está viendo ahora. Si podés pasarte al vivo, buenísimo. Vamos a hacer algunas consultas. Recuerden que la semana que viene tienen el parcial. Así que la idea es que en principio tengan para poder rendir tienen que tener todos los ejercicios que les fueron asignados durante el cuatrimestre, durante esta segunda parte del cuatrimestre, los tienen que tener subidos correctamente a las bases de datos correspondientes, si no, no van a poder rendir. Recuerden que es un requisito obligatorio para poder aprobar la cursada, entonces no van a poder rendir. Eso ténganlo muy presente, ¿sí? Y después, bueno, nada, y la semana que viene tienen el examen, ¿no? Así que bueno, voy a finalizar el video de la clase de grabación y vamos a continuar con las consultas que estamos haciendo por Google Meet, que tienen el link en el Facebook, ¿no?